Hola, mi nombre es José Maracayo. En el día de hoy estaremos exponiendo sobre la temperatura, el segundo tema del Manual de Laboratorio de Termodinámica, materia impartida por el ingeniero Walter Henry. Veamos. Temperatura. Aquí tenemos un pequeño GIF que le quise poner, una imagen con animación sobre la temperatura. Ausencia de calor o, o de frío. Concepto de temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo o un objeto en el medio ambiente, en general medida por un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado a una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia a una temperatura más baja. Ley cero de la termodinámica. Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando uno, al ponerse en contacto con el otro, sus variables de estado no cambian en torno a la simple idea o sea, esto es una idea de la ley cero. La ley cero de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos entran en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. O sea, podemos ver un ejemplo que cuando nos lanzamos a una piscina, sentimos el agua fría en el primer momento. Rato después, nosotros nos ponemos en equilibrio térmico con el agua. Escalas empíricas de temperatura. Temperatura empírica es aquella propiedad cuyo valor es el mismo para todo lo del sistema que están en equilibrio térmico entre sí. A nivel mundial existen escalas de temperatura de amplio uso. Estas son la escala centígrados y la escala Fahrenheit. La primera se usa en casi todo el mundo y la segunda principalmente en Estados Unidos. Escalas absolutas de temperatura. La escala absoluta de temperatura parte de la existencia del cero absoluto. Veremos que la existencia de una escala absoluta de temperatura es consecuencia del segundo principio de termodinámica. Por el momento basta recordar los siguientes puntos básicos. Existen dos unidades básicas para medir temperatura en forma absoluta, el grado Kelvin y el grado Rankine. En magnitud, un Kelvin es igual a un Celsius y a un Rankine también es igual a un Fahrenheit. El grado absoluto de Kelvin es igual a menos 273.16 Celsius y es la temperatura más baja. Principio de operación de los termómetros. Los termómetros son unos instrumentos de medición más comunes que pueden haber en toda nuestra casa o al menos cada uno de nosotros podemos tener uno. Generalmente el uso al cual estamos más habituados es el que a la salud se refiere. Por ejemplo, cuando medimos la temperatura corporal para saber si tenemos fiebre, pero no es el único no es el único uso que se le puede dar al termómetro. Basta salir a la calle a ver un termómetro callejero midiendo la temperatura del ambiente. El termómetro funciona respetando la dilatación térmica del metal. Algunos metales con diferente grado entre sí se dilatan a la temperatura del ambiente. Por ello, los termómetros están generalmente fabricados con mercurio, pues este se dilata cuando está sujeto al calor y no permite medir su dilatación en escala térmica. Cuando el mercurio y el interior del termómetro recibe calor, este experimenta una dilatación que hace que recorra todo el tubo del termómetro en el que está contenido. Así, cuando el mercurio atraviesa la escala numérica, podemos medir la temperatura, ya sea el organismo de cualquier cosa que estemos midiendo. Aquí tenemos los tipos de termómetros. Está el termómetro de vidrio o de líquidos. El termómetro de vidrio es también conocido como termómetro de líquido. Es el tipo de instrumento más conocido y prototípico. También es llamado termómetro manual o de mercurio, dado que tradicionalmente
y va relleno de un metal líquido y no requiere baterías para funcionar. Eventualmente el mercurio fue sustituido por otra sustancia, dado que el elemento es tóxico. El otro es pirométrico o termómetro sin contacto. El pirómetro o termómetro sin contacto es un tipo de termómetro que trabaja sin que sea necesario tocar el objeto, cuya temperatura se quiere medir midiendo la temperatura mediante infrarrojos. También tenemos el termómetro con lámina bimetálica. Los termómetros con lámina bimetálica miden la temperatura por medio de un mecanismo que contiene dos tipos de diferentes metales, los cuales, en función de cómo se contraigan o se dilatan, ayudarán a indicar la temperatura del objeto al que se le está tomando la temperatura. Los termómetros con lámina bimetálica poseen un mecanismo con láminas metálicas. Esta está hecha con un metal con alto coeficiente de dilatación, mientras que el otro posee un bajo coeficiente. Los termómetros de gas. Los termómetros de gas son instrumentos poco usados en el ámbito doméstico, pero sí en el industrial. Contienen en su interior un gas usualmente nitrógeno, con el cual es posible medir la presión y la fiabilidad de otros instrumentos térmicos. Aquí tenemos también el termómetro de resistencia, el par térmico o termopar, y los termómetros digitales, que son ya los utilizados en nuestra era. Los termómetros digitales son termómetros muy parecidos a los de vidrio, dado que se usan como sustituto electrónico de los mismos. Llevan bastante tiempo arrebatándole la popularidad a lo más clásico y tienen sus ventajas y sus inconvenientes en comparación con los de vidrios. Los termómetros digitales miden la temperatura a través de un mecanismo que capta la energía mediante una resistencia. La resistencia genera una corriente eléctrica que viaja por todo un circuito, el cual encarga de transformar la electricidad en un valor que aparece en una pantalla, indicándonos la temperatura del cuerpo. Cambio de fase de una sustancia. Bueno, primeramente una fase es un estado en una secuencia de posibles estados generalmente periódicos. Fases de la luna. Las fases en termodinámica son los distintos estados homogéneos en los que se presenta una sustancia al ir cambiando su estado termodinámico, temperatura, presión o concentración. Los tres estados fásicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Las sustancias puras más usuales que son en termodinámica, tenemos el NH2, que es el nitrógeno, el SH4, que es el metano, tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, tenemos el CF3CH2F, que es el tetracloruro metano. Son las sustancias puras más usuales. Presentan cambios de fase sólido a líquido y de líquido a gas a temperaturas bien definidas, mientras que la sustancia de alta masa molar, sustancia con menos de 100 átomos por molecular, no tienen los cambios de fase tan bien definidos o ni siquiera son alcanzables, bien porque se descomponen antes de. Aquí quise poner un diagrama de cambio de fase del dióxido de carbono, que es el que se encuentra ahí en la figura. Curva de calentamiento del agua. Esto es otro diagrama de fase del calentamiento del agua. O sea, nos está indicando, antes de definirlo, está indicando cuáles son los rangos de temperaturas el cual el agua llega a ebullir, se convierte en gas, aún se mantiene líquida, en qué temperatura, como por ejemplo desde que todo bajo cero se convierte en sólida, o sea, lo que conocemos como congelamiento. El resultado se obtiene al graficar el incremento de la temperatura del agua con respecto al agua que se encuentra frente al calor. Para tener una curva de calentamiento es necesario utilizar un envase sólido, un material aislante, llenarlo de agua y someterlo ambos al calor. O sea, cuando tenemos un envase con agua y lo sometemos al calor, en pocas palabras, un jarro de agua, un vaso plástico,
el plástico, el envase vendría siendo el aislante. El sólido empieza a absorber el calor, el cual será transmitido al agua, que irá presentando un incremento de temperatura hasta llegar a hervir, y allí en adelante la temperatura dejará elevarse y entrará un proceso de ebullición. O sea, un ejemplo es cuando ponemos agua a hervir, que en un primer punto se encuentra a temperatura ambiente hasta que comienza la ebullición. Al comparar la variación que va presentando la temperatura respecto al tiempo, se genera lo que conocemos como curva de calentamiento. O sea, la curva de calentamiento se da cuando el agua comienza a ebullir. Dicha curva de calentamiento puede ser utilizada no solo con el agua, que es un líquido, el cual alcanza su máxima temperatura, puede convertirse en gas, sino también con un sólido que puede ser transformado a líquido y por último finalizar a gas. O sea, el mismo caso del agua, el agua puede estar congelada y tú la sometes a un calor y de sólido se convierte a líquido y de líquido finalmente a gas. Se llama curva porque es la forma en que adquiere la gráfica. Para obtenerla se traza una línea vertical entre el eje Y, que representa la temperatura, el cual entrelaza con la línea horizontal que representa el tiempo en el eje X. Ahí, reuniendo los puntos, coinciden entre la temperatura y el tiempo y se obtendrá la curva de calentamiento. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición sobre el tema de temperatura. Muchas gracias.